Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar de Correr para Vivir, película dirigida por Gerardo Dorantes, que ya llega a cartelera. Nos cuenta la historia de dos hermanos que pertenecen a la comunidad Rarámuri, en Chihuahua. Uno de ellos escapó y se ve forzado y al mismo tiempo él toma esa salida de recurrir a incursionar en el crimen organizado para salir de apuros y para afrontar necesidades. Ante esa decisión también arrastra a su hermano Homero, un chico que sueña con correr un maratón, así como lo hace su hermano Capo y como lo hacen también otros corredores tarahumaras. Sin embargo, Homero se ve obligado a ayudar a su hermano en las labores de mula, de trabajar para el crimen organizado, traficando, traficando droga. ¿Por dónde desmenuzar? ¿Por dónde comentar la película? Vamos por partes. De entrada, lo que puede valorarse como algo refrescante en materia de la narrativa del cine nacional es que se toque el tema de cómo el crimen organizado afecta, altera a las comunidades indígenas, en este caso a los rarámuris. Eh, Correr para Vivir trae al público y al nicho del cine comercial nacional, pues precisamente este asunto de cómo los rarámuris son amenazados, violentados y usados por el crimen organizado, específicamente por el narcotráfico, para trasladar, sembrar estupefacientes. Justo esta película llega después de que en 2022 se llevó a cabo el conversatorio Cerocawi, Martirio y Violencia, que organizó el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ahí Carlos Arturo Hernández, docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahondó sobre la importancia de explorar este fenómeno del desplazamiento de las comunidades rarámuris hacia zonas como Torreón, por ejemplo, tenían que movilizarse hacia Torreón pues para sobrevivir precisamente ante el asedio del narcotráfico debido a una serie de violencias que iban desde los secuestros, ¿no? Desde reclutamiento de sus jóvenes para que trabajen como mulas o como halcones, es decir, que sean vigías, espías de cosas que ocurren en zonas aledañas en este pleito territorial entre cárteles de la droga, así también como la expropiación eh, o el pago de piso, el pago de derecho de piso, como se le conoce tristemente esa dinámica, de sus tierras, ¿no? De sus tierras, y entonces todo lo que ellos cultivan es eliminado, se borra para que empiecen a cultivar amapola. Y esto les digo, lo puso sobre la mesa Carlos Arturo Hernández, docente de la ENA, en este conversatorio de la Ibero 2022. Entonces, de 2022 a 2024 son 2 años en que empieza, digamos, que a explorarse hacia, o a exteriorizarse, o a visibilizarse más la profundidad de lo que implica la incursión del narco en las comunidades rarámuris. Y la película llega más o menos acorde a esos tiempos en que se empieza a debatir, se empieza a discutir, se empieza a hablar acerca de esa situación. La película va por ahí, o sea, sí también toca el tema, que les digo, es un tema fresco, es un tema más o menos novedoso dentro de la eh, estructura actual de nuestro país ante el acoso, ante la imposición de la violencia y ante el desatino de las autoridades para poder controlar el auge y el crecimiento del narcotráfico en territorio nacional. Y también o sea, ya faltaba también tocar el punto sobre estas comunidades. Un tema que también ahí toca la película tiene que ver con Homero, el personaje principal, a quien su papá eh, se refiere de forma despectiva y un poco también de forma de menosprecio a su hijo como Chavochi. O sea, le hace notar que él no es un Rarámuri 100% auténtico, que no es un Rarámuri 100% original,
Y el Chavochi, pues es el mestizo, ¿no? Es un mestizo que no, que sí pertenece, pero no pertenece del todo a la identidad Raramuri, ¿no? Entonces el papá se lo hace notar, se lo hace saber, y justo esa es una de las primeras adversidades que debe lidiar este personaje, porque Homero va a transitar por una serie de obstáculos, con una serie de complejidades, y la primera es esta, ¿no? El que se le dé una etiqueta más o menos de bastardo, y que nos pone también a nosotros de manifiesto este concepto de lo que es el chavochi dentro de la comunidad eh, Raramuri. Y Homero, les digo, transita por una serie de adversidades que se les van viendo. Ustedes van a ir viendo sobre la presencia del crimen organizado, su intención por ser un corredor como los demás Raramuris, eh, y otros más. Y también eso nos lleva a cuestionar, bueno, ¿por qué le pusieron ese nombre? Homero. Ya ahí habría que indagar si es porque se basa en el poeta griego creador de las épicas. O sea, si es por ahí, más o menos hay un simbolismo en que se llame de esa forma con relación a las complejidades. Y les digo, siendo la primera y la principal, o el punto de partida, esta idea de que él es un chavochi y por lo tanto tampoco tiene las mismas facultades para poder desenvolverse y para poder desarrollar el sueño que él tiene pensado, que es correr un maratón en las mismas condiciones y con la misma naturalidad que lo hacen los demás miembros de su comunidad. Entonces eso también es como interesante en la exploración del tema Raramuri. Aparece por ahí otro personaje que es, vamos a decir, el villano, Jacinto. Y Jacinto es en sí el reflejo de todos los males de un mexicano en la actualidad, ¿no? De un mexicano perteneciente además al crimen organizado. Él refleja bien a bien, por ejemplo, lo que significa esta idea y este concepto de que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Ahí está, pero más que palpable, porque es un hombre que, al igual que los rarámuris que él utiliza para traficar la droga, él también está siendo usado y utilizado por el narcotráfico. Sin embargo, él lo hace de forma gustosa, independientemente de que esté, digamos, que en una cadena similar en la estructura social a estos indígenas que está maltratando. Sin embargo, él asume y se asume como un hombre de poder por una razón, poderosa razón, que marca una gran diferencia entre el seguir por el camino del bien o apostar por el camino del mal, que es el uso de las armas, ¿no? Él tiene el poder de contar con un arma en la mano y con eso manda, domina y se siente superior a su prójimo. Y eso queda muy latente con la escena introductoria. Ustedes van a ver la introducción y esa primera escena ya nos está dando a entender y mostrar el poder que tiene este hombrecito, porque en sí es un hombre pequeño, pero por el hecho de tener un arma es capaz, les digo, de mostrar la peor cara de un individuo. Y finalmente, creo que ahí viene un poco lo debatible, lo cuestionable de la película, que es con relación a seguir explorando, a seguir contando, a seguir mostrando la historia de la capacidad que tienen los rarámuris como corredores, ¿no? Ya se saben de sus hazañas, se saben de sus logros, desde ser algo poético y romántico hasta la explotación y el consumismo con esta identidad y con este perfil que tienen, ¿no? Ya ha, ha pasado a grados comerciales, incluso les digo, de expropiación cultural en algunos casos, y que se sigue explotando, y ahí la película puede caer en esa lectura también, porque llega un momento en que vemos a Homero, que tiene esta intención y este sueño de correr, que nos da la impresión de ser como una especie de Rocky, de un Rocky Balboa, tratando de superar las adversidades que no son sencillas, que no son fáciles y que por el contrario son muy adversas, son muy hostiles y complicadas, tanto como lo es la presencia del crimen organizado que te obliga a traficar droga. Y sabemos que aquí, cuando ocurren esas amenazas y está esa presencia latente que es la muerte respirándote en la nuca,
no hay tranquilidad, no hay calma, no hay tiempo ni para sonreír, ¿no? Y acá, digamos que Homero se da el tiempo de prepararse, de entrenar, de querer foguearse para poder competir, ¿no? En este famoso maratón, tratando de sacar de sí mismo esas cualidades que requiere que no posee como si lo tienen los otros Raramuris que no son chavochis como él sí lo es. Ahí puede sonar un poco idílico, se va un poco la película en ese contexto, les digo, puede ser un contraste ahí que choque con la envoltura también que hay alrededor de la presencia del crimen organizado y que suena, o sea, sí, si bien la película es una ficción y se puede prestar para eso y para eso está, también está como, suena se ve un poco disparatado en un momento dado que él pueda desenvolverse de esta manera, al mismo tiempo que les digo, la muerte le está respirando en la nuca frente a lo que implica ser una mula y traficar cocaína, además, ¿no? Corriendo y recorriendo la sierra. Ese es algo que a mí en lo particular no me gustó, me puede incluso incomodar. Y les digo, también se presta a esta lectura de seguir explotando de alguna manera la figura del Rarámuri como corredor. No obstante, aparece también ahí la figura de un gringo como manager, como representante, que por ahí va también, ¿no? O sea, es el extranjero el que viene, sangra, absorbe y genera un producto más allá que un individuo competidor y ganador. Les digo, ese puede ser también un tema de controversia, de discusión. Correr para vivir, una película que llega a salas, además, justo a la par de un documental como es La Mujer de Montañas y Estrellas, que también explora otra parte de la comunidad Rarámuri, pero en otro sentido. Acá les digo, hay que atender el tema de que se pone sobre la mesa algo actual, algo de nuestros tiempos, y que voltea hacia la comunidad Rarámuri, ya sea para hacer una película de ficción y thriller, porque esto a final de cuentas es un thriller, el hecho de que se visibilice, se toque lo pertinente de lo que es la amenaza y la presencia del narcotráfico en las comunidades indígenas, en este caso la comunidad rara.